Hoy vamos a hablar de una peli bastante especial que vi también siendo pequeño y que además llamó muchísimo la atención en la época porque es lo que yo llamo un slasher feel good. Una peli que cuenta con todos los tropos del slasher de los 80. De hecho, está producida por Frank Mancuso Jr., el de la saga Viernes 13. Y en este caso tiene un giro lo suficientemente sorprendente. Algo que luego hemos visto más en el cine y tal, pero yo en aquel momento no recuerdo, al menos en este género obviamente, nada similar. Y es Inocentada Sangrienta, April Fool's Day. Una peli además protagonizada por Amy Steele, que es la Final Girl de Viernes 13 parte 2. Y que, como bien os digo, pues es un slasher en toda regla, ¿no? Con jóvenes idiotas que llegan a un paisaje aislado, digamos, ¿no? Ahí retirado de la civilización. Un ferry los lleva, los deja allí en una casa donde una amiga los ha invitado a todos. Son viejos compañeros de universidad. Y de pronto pues empiezan a desaparecer uno a uno. Para luego, bueno, al final de la peli tener un giro sorprendente, ¿no? Que además consigue sorprender, la verdad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es una peli que funciona muy bien por un lado, pero por otro lado, claro, por otro lado no. Por una parte es una película bien rodada, se ve muy guay, está bien, la fotografía es de Charles Minsky, que es un señor muy veterano, que ha hecho un montón de cosas en su vida, un señor, recuerdo Congo, Sueños Radioactivos, ha hecho, bueno, algún episodio de Cuentos Asombrosos, ha hecho varias cosas, bueno, tiene una buena filmografía y está bastante bien. Lo que pasa que sí, es la típica peli de bajo presupuesto que tiene algunas escenas muy elaboradas y muy bonitas y otras escenas que se nota un poco más deprisa, un poco peor iluminadas y tal. Es una cosa muy típica de la serie B. Pero eso sí, dentro del género slasher es una peli que creo que está unos cuantos escalones por encima de la media de lo que estábamos acostumbrados en aquella época. ¿Qué es lo malo de la peli? Bueno, obviamente voy a decir un spoiler enorme. Debido a la naturaleza del argumento y del giro, pues no es una película con violencia gráfica. No puede haber violencia gráfica. La que hay es poca. Y claro, pues a los fans del slasher, que en 1986 además progresivamente el slasher se iba brutalizando bastante en los videoclubs y tal, y mucha gente esperaba mucha sangre y mucha violencia. Y claro, es una peli que no puede tener violencia, ya que todas las muertes ocurren fuera de cámara, teniendo en cuenta que todo es una broma al final, ¿vale? Es una de las cosas más interesantes de esta peli, que al final de todo hay un giro, que todo es mentira, no ha ocurrido nada en realidad, por tanto las muertes no se pueden ver. Eso sí, curiosamente hay unas cuantas prótesis bastante chulas, algún que otro maquillaje que mola también, pero claro, todo forma parte de una gran broma. La peli empieza con los chavales que van en el ferry, camino de esta isla, donde una chica rica que ha estudiado con ellos, que es amiga de ellos, que se llama Mafi, creo, Mafi, ¿no? Sí, Mafi. Pues los ha invitado para pasar allí un fin de semana y tal, y ellos llegan allí pues con ganas de sexo, de emborracharse y de pasarlo bien, pero estando en el ferry ocurre un accidente y a una miembro de la tripulación del ferry pues se le aplasta la cara y tenemos una escena sangrienta, ¿no? Donde tiene media cara desfigurada y eso, y se quedan con mal cuerpo los chavales. Poco después, pues bueno, empiezan ahí a tener sus bromas y nos empiezan a presentar a los personajes y, bueno, pues cuando empiezan a ocurrir los eventos perturbadores, empieza la gente a desaparecer y tal, ellos al principio culpan al del accidente. Pues se creen que, dice, bueno, habrá sido una venganza por el tío este que se han tenido que llevar para el hospital, ¿no? Pero luego su amiga Mafi empieza a comportarse de manera muy extraña. Es una cosa que me gusta mucho, el papel de esta chica, cómo va, creo que se llama Deborah Foreman, cómo va cambiando de una chica normal y luego ya empieza a comportarse como una tarada, ¿no? Lo ponen como muy descarado para que sospechemos de ella. Y bueno, y cuando van desapareciendo los personajes y tal, al final tenemos la típica escena final en la que aparecen todos los cadáveres y solo queda la pareja protagonista para revelarnos el giro final. El giro final, por cierto, es absolutamente espectacular, con una escena con muy buen timing cómico y muy divertida. Tenemos a Mafi a punto de apuñalar a la protagonista, que de pronto entra en una habitación donde está todo el reparto, todo lo que supuestamente habían muerto, pues allí tomándose unas copillas, ahí en silencio, pues siendo partícipes de la broma, ¿no? Lo gracioso es que ellos tampoco eran, no eran parte de la broma en realidad, simplemente fueron cayendo uno a uno
y Murphy les va explicando, oye, esto es una broma, porque tal. Al final, creo que tenemos una sobreexplicación al final que estropea un poco el resultado, ¿no? Porque ya nos cuentan más de la cuenta. Es una broma, sí, pero no es una broma así por gusto, porque sea el Día de los Inocentes, es porque la protagonista ha heredado la casa y para que sea rentable quiere hacer una especie de casa temática, ¿no? Donde se van a... Bueno, se va a hacer una especie como de asesinatos para que la gente participe, ¿no? Una especie de... Pues eso, de casa, de hotel temático. Y ella dice, eso sí, que no lo va a hacer tan extremo para los clientes, que esto es una prueba y que había contado con sus amigos y tal, ¿no? Y además hay uno de los personajes... Ella no se conforma solamente con putear aquí a todo el mundo, sino que además coge cosas personales de cada uno. Uno tuvo un accidente de tráfico y lo usa, otra tuvo un aborto y lo usa también, y además le perturba bastante a la chica que había abortado. Y claro, al final de la peli parece que va a haber un giro oscuro, pero al final no. Al final de la peli tenemos a la chica esta, a la que le ha hecho la broma con lo del aborto, que le raja el cuello a la protagonista. Parece que vamos a tener un giro chungo al final, pero resulta que también es una broma, le acaba de caer ella también, y todo termina de muy muy buen rollo. Ya os digo que es un slasher feel good, hace sentir bien. Por un lado, pues vamos a tener poca sangre y demás, y todas las muertes son fuera de cámara, pero por otro lado, pues tenemos personajes, como contrapunto, que creo que es interesante también, personajes que caen bien, cosa que no es muy común en los slashers. Son personajes que la mayoría de ellos son simpáticos, caen bien. De hecho, tenemos un papel de Clayton Runner, que era una cara bastante conocida en los años 80 y que de hecho sigue trabajando a día de hoy, pasa que ya está bastante mayor. Y tenemos también a Tom Wilson, al mismísimo Biff Tannen de Regreso al Futuro, en uno de sus primeros papeles, que también son personajes, ya os digo, simpáticos, caen bastante bien, tanto los chicos como las chicas. No se han preocupado de poner personajes odiosos, y claro, al no ser el típico slasher basado solamente en muerte, sangre y en recrearse, pues dan más tiempo a desarrollar los personajes y acaban cayendo mejor, ¿no? De manera que cuando tenemos este desenlace, sorpresa, pues la verdad es que sienta bastante bien. Yo, cuando la vi de pequeño, ya os digo que me gustó el hecho de que al final tuviéramos este giro sorpresa, donde nadie había muerto y todo era una broma y tal, y me pareció muy, muy, muy inteligente. Y a día de hoy, tengo que decir que la película se sostiene bastante bien también. Y bueno, desgraciadamente, eso sí, ya sabéis, el típico Blu-ray pirata. En este caso, creo que sí va prensado. Creo que este sí va prensado. Pero, claro, no tiene extras ni nada. Y de hecho, hay unas ediciones muy buenas por ahí por Estados Unidos. Pero si la queréis tener en español, esta es la que hay. Por cierto, trae el doblaje original, que se agradece, y el redoblaje. Luego, aparte, por supuesto, viene idioma alemán, francés, italiano, inglés, con sonido DTS. Está bastante bien y se ve muy bien, y bueno, es una edición que creo que merece la pena tener. Así que poco más. Inocentada Sangrienta es una peli bastante chula. De hecho, hay otra que se llama Inocentada Sangrienta, que también la haremos, en este caso videoback, porque es bastante inferior a esta, pero es una película muy interesante, muy chula, y que además es digna de estar en cualquier colección. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos mañana con uno nuevo. Besitos y hasta entonces.